En el año 1054, el pontífice romano, el Papa y el patriarca de Constantinopla se excomulgaron mutuamente, y así comenzó lo que se conoce como el gran cisma del cristianismo que aún pervive. La palabra ortodoxa proviene del griego antiguo ortodoxos, que significa opinión correcta o doctrina correcta. Se compone de dos partes: ortos, que significa correcto, y doxa, que significa opinión o doctrina. Su uso específico y formal en referencia a la Iglesia Ortodoxa como una entidad distintiva dentro del cristianismo que se consolidó en el siglo XI. El origen de la Iglesia Ortodoxa se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando las comunidades cristianas se establecieron en el Imperio Romano. En los primeros tiempos, estas comunidades se organizaron y se desarrollaron bajo la influencia de líderes apostólicos que residían en regiones como Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Constantinopla, hoy Estambul. Durante el primer milenio de la era cristiana, la Iglesia era una sola entidad. Sin embargo, durante los siglos que pasaron, a la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, la tradición cristiana de los reinos europeos se distanció de la cultura cristiana del Imperio bizantino. Con el tiempo, aparecieron diferencias teológicas, políticas y culturales que condujeron a la separación gradual entre las iglesias en el este, que eventualmente se convertirían en la Iglesia Ortodoxa, y las iglesias del oeste, que se desarrollaron en la Iglesia Romana. La ruptura formal entre ambas iglesias cristianas sucedió en el año 1054 después de Cristo, y este evento fue conocido como el Gran Cisma de Oriente y Occidente. Una de las disputas centrales fue la cuestión de la autoridad papal en Roma. Mientras que la Iglesia Católica Europea defendía la supremacía del Papa como la autoridad máxima, la Iglesia Ortodoxa mantenía un modelo de colegialidad entre los obispos y no reconocía la autoridad del Papa en todos los asuntos. En el año 1054, el Papa romano León IX y el patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario, se excomulgaron mutuamente en lo que se conoce como la bula de excomunión mutua. Aunque esta excomunión fue posteriormente anulada por ambas partes, marcó el punto de no retorno en la separación entre las dos iglesias. Desde entonces, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica siguieron caminos separados, cada una con su propia estructura eclesiástica, su doctrina y sus prácticas litúrgicas. ¿Cuáles son las principales características de la Iglesia Ortodoxa? Tenemos una estructura autocéfala. Eso quiere decir que está organizada en diferentes iglesias autocéfalas, cada uno con su propio patriarca y autonomía administrativa. Aún así, están unidas por la comunión doctrinal y litúrgica. Tienen un gobierno sinodal. Las decisiones importantes se toman en los sínodos, o sea, concilios, que reúne a los obispos de las diferentes iglesias autocéfalas. Allí se definen cuestiones sobre doctrina, liturgia, disciplina eclesiástica y otros asuntos importantes. Tradición. Mantiene una fuerte adhesión a las enseñanzas de los primeros concilios ecuménicos y a la tradición apostólica, conservando prácticas y doctrinas que datan de los primeros siglos del cristianismo. Liturgia. La liturgia ortodoxa es conocida por su solemnidad, su belleza y el uso de sus íconos sagrados en los servicios religiosos. Los ritos y ceremonias son un reflejo de la antigua tradición cristiana oriental. Veneración de los santos. Venera a los santos y a la Virgen María como intermediarios ante Dios y los reconoce como modelos de vida cristiana y ejemplos de fe. Los sacramentos. Reconoce los sacramentos y las celebraciones litúrgicas sagradas que transmiten la gracia divina a los fieles. El bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la penitencia, la extrema unción, el matrimonio y el orden sacerdotal. La iconografía. Da gran importancia a la iconografía como una expresión artística y teológica. Los íconos son considerados ventanas al mundo espiritual y juegan un papel central en la devoción y la enseñanza. El calendario juliano. Las celebraciones de la Iglesia Ortodoxa se calculan con base al calendario juliano, a diferencia de las otras iglesias cristianas que utilizan el calendario gregoriano. Las iglesias ortodoxas dominan la parte oriental de Europa. Su separación de la Iglesia Católica de Roma se remonta al siglo XI y los obispos
de Roma y de Constantinopla siguen luchando por la supremacía en el seno de la comunidad cristiana. La Iglesia ortodoxa no tiene una cabeza universal comparable al Papa de Roma. Las diferentes 14 ramas nacionales, 12 de ellas presentes en el Mediterráneo, se consideran autocéfalas. Cada una depende de su patriarca o de su sínodo de obispos. La práctica del rito es igual en todas las iglesias ortodoxas, aunque se emplean diversas lenguas, y todos los fieles ortodoxos están en comunión. ¿Qué quiere decir? Que pueden comulgar juntos. A diferencia de la Iglesia Católica, los sacerdotes ortodoxos, al igual que los sacerdotes anglicanos, se pueden casar, aunque en la Iglesia Ortodoxa los hombres casados, el sacerdote casado, no puede llegar a ser obispo. De los 14 patriarcas ortodoxos, el de mayor prestigio es el patriarca ecuménico de Constantinopla, que reside en Estambul. Se le atribuyen ciertas prerrogativas, como la de mediar entre diferentes sínodos en caso de conflicto, o de representar la Iglesia ortodoxa frente a otras confesiones. Su posición prevalente muchas veces es discutido por el patriarca de Moscú. Entonces tenemos que los patriarcados son el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, las iglesias autocéfalas de Grecia y Chipre, los patriarcas autónomos de Alejandría, Antioquía y Jerusalén, y el Patriarcado de Moscú. Se dice que la sede de Constantinopla fue la que provocó el cisma, y con ella se separaron de Roma definitivamente todas estas iglesias en el año 1054. El distanciamiento entre ambas iglesias comienza a gestarse desde el momento mismo en que el emperador Constantino el Grande decide trasladar en el año 313 después de Cristo la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla. Se inicia prácticamente cuando Teodosio el Grande divide a su muerte en el 395 el imperio en dos partes entre sus hijos, Honorio, que es reconocido emperador de Occidente, y Arcadio, emperador de Oriente. Deja notarse a partir de la caída del Imperio Occidental ante los pueblos bárbaros del norte en el 476. Allí se agudiza en el siglo IX por Focio, patriarca de Constantinopla, y se consuma definitivamente en el siglo XI con Miguel I Celurario, también patriarca de Constantinopla. Algunas causas del cisma se dividen en tres grupos y se pueden clasificar de la siguiente manera. De tipo étnico, la natural antipatía y aversión entre asiáticos y europeos, unido al desprecio que en esta época sintieron los cristianos orientales hacia los latinos, a quienes consideraban contagiados de barbarie a causa de las invasiones germánicas. De tipo religioso, aquí es importante que hay unas variaciones que con el paso del tiempo fueron imponiéndose en las prácticas litúrgicas, dando uso a calendarios y santorales distintos, las disputas sobre jurisdicciones episcopales, patriarcales, que se dio por dividir el imperio en dos. La opinión extendida por todo el Oriente, que al ser trasladada a la capital del Imperio de Roma, Constantinopla, se había trasladado igualmente la sede de primado de la Iglesia Universal. Las pretensiones de autoridad por parte de los patriarcas de Constantinopla, que utilizaron el título de ecuménicos, a pesar de la oposición de los papas, que reclamaban para sí, como obispos de Roma, la suprema autoridad sobre toda la cristiandad. La negativa de los patriarcas de Oriente a reconocer esa autoridad sobre la base sagrada, tradición apostólica y las sagradas escrituras, alegando que el obispo de Roma solo podía pretender ser primus inter pares, o sea, un primero entre sus iguales, y la intromisión de los emperadores en asuntos eclesiásticos, creyéndose pontífices y reyes y pretendiendo decidir ellos solos los graves problemas de la Iglesia. También de tipo político, el apoyo que buscaron los papas en los reyes francos y la restauración en Carlomagno del Imperio Occidente mermaron prestigio de los emperadores de Oriente, que tenían pretensiones a la reunificación del antiguo Imperio Romano. Pero las iglesias cristianas de Oriente y Occidente se habían ido separando desde hacía siglos, sobre todo culturalmente. En Occidente se hablaba latín, mientras que en el Oriente bizantino prevalecía la cultura helenística griega. La cuestión
Sin embargo, iba más allá de lo lingüístico y cultural. El enfrentamiento, además de en las diferentes rituales, se sustenta en cuestiones teológicas o doctrinarias como el concepto del purgatorio y la llamada controversia trinitaria. Mientras en Occidente se cree y se reza al Espíritu Santo de acuerdo con las corrientes teológicas más extendidas en la Iglesia Occidental, como dice el credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, los ortodoxos prescinden de la figura del Hijo. Ese conflicto en latín se denomina filioque. Entonces, van a tener, en cuanto al purgatorio, que la Iglesia Católica incluye en su credo esta etapa donde las almas purgan sus pecados leves antes de llegar al paraíso, pero la Iglesia Ortodoxa la desconoce. La función del Papa en la Iglesia romana se extiende como figura de máxima autoridad. La Iglesia Ortodoxa, en cambio, está dividida en patriarcados entre los que existe una igualdad. Hay uno, el de Constantinopla, que actualmente es considerado primus inter pares. Así que el gran cisma hoy, desde ese instante hasta la actualidad, se denominan a sí mismas Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. Siguen con la exclusividad de una santa católica y apostólica, al tiempo que cada una se considera como la única heredera legítima de la Iglesia primitiva fundada por Cristo, y la otra es la que ha abandonado a la Iglesia verdadera. Sea como sea, nos deja constancia de una intención latente de acercamiento entre ambas iglesias. En el 1274 tuvo lugar una primera voluntad de aproximación con motivo del Segundo Concilio de León, y en 1439 se volvieron a reunir en el Concilio de Basilea, pero las dos ocasiones se vieron abocadas por el fracaso por la recíproca intransigencia en algunos aspectos doctrinales y disciplinarios. Más recientemente, algunas iglesias orientales decidieron aceptar la primacía absoluta del Papa y ahora se denominan iglesias orientales católicas, y a raíz del Concilio Vaticano II, convocado en 1962 por el Papa Juan XXIII y clausurado en 1965 por Pablo VI, la Iglesia Católica Romana emprendió una serie de iniciativas que han contribuido al acercamiento entre ambas iglesias, entre las que puede contarse la Declaración Conjunta del 7 de diciembre de 1965, en la que el Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras I decidían cancelar de la memoria de la Iglesia la sentencia de excomunión que había sido pronunciada. Hay mucho camino pues que recorrer, y el más importante, dos puntos en los cuales no se pondrán de acuerdo por lo pronto: la supremacía papal y el filioque.